La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma. No. Fabricio, bueno, ¿qué tal? Bueno. Oye, qué coincidencia. Hace un ratico estaba precisamente conversando con tu hermano Guido en una entrevista que saldrá este domingo en Casi Personal. Wow. Si lo ve, me lo saluda. Fabricio, se está hablando cada vez más seguido de una posible reforma fiscal. Sí, yo creo que ya quedó claro. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, hace 2 días aproximadamente, el presidente de la Cámara de Diputados, el amigo Alfredo Pacheco, dijo que él iba a posponer en la Cámara de Diputados el conocimiento del presupuesto y ley de gastos públicos para el próximo año, hasta tanto no le enviaran la reforma fiscal. Eso llama un poco la atención, porque uno dijo, bueno, pero un presidente de la Cámara de Diputados hablando de un tema que le toca más a la parte al Poder Ejecutivo, ¿no? Y sin embargo parece que había como un acuerdo, ¿no? Con todo el tema y después vamos nosotros. Y hoy, en el Consejo Económico y Social, esta mañana, el gobierno puso a circular un documento de 69 páginas que se llama Temas para la discusión de las reformas 2021, y ahí están las 12 reformas. Entre ellas está la reforma fiscal. Da algunos elementos donde dice que los que más ingresos tienen van a ser los más afectados. Seguro. Que se va a simplificar la estructura tributaria y que se van a revisar las excepciones fiscales, fundamentalmente aquellas que no tienen impacto en la creación de empleo. Estoy leyendo textualmente lo que dice el documento, se lo puedo enviar, porque en el Consejo Económico y Social se dio a conocer esta mañana. Y eso, lógicamente, ha prendido las alarmas, más la declaración del ministro, que como señala nuestra amiga, pues ya parece que es un hecho. Uno pensaba previamente que se iba a aprobar el presupuesto y que entonces el próximo año se iba a someter una reforma aparte y se iba a, digamos, a cuadrar los números en el presupuesto complementario, como se llaman las modificaciones del presupuesto. Pero parece que se decidió hacerlo ahora. Quizá no sea en términos políticos el mejor de los momentos, por todo lo que está pasando, desde el tema de la criminalidad, de los apodos, una serie de cosas. Y bueno, pero nunca es un buen tiempo para los impuestos y siempre va a tener un costo político someterlo al conocimiento de las personas. Como tú decías ahorita en la introducción, aproximadamente la recaudación nuestra, lo que se llama la presión tributaria, es de 13.8, 13.9, por debajo del 14% del PIB. Históricamente nuestra presión tributaria ha sido baja. Entre otras cosas, porque aquí ha habido un proceso de contrarreforma, que son las leyes especiales que generan exenciones sectoriales. Y eso, como nosotros tenemos una estructura tributaria bastante compleja, lo que hace es que las figuras tienen pocas eficiencias recaudatorias. Para que ustedes tengan una idea, el ITEVIS como figura, lo que recauda es cerca de un 52, 53% de lo que debiera recaudar. Y el impuesto sobre la renta un poco más, casi un 60%. Y eso se debe, entre otras cosas, que nuestra estructura tributaria es muy compleja y se requiere simplificar. Por ejemplo, hay una serie de productos que están fuera de que se grave, de la canasta básica, y se dan cosas como la siguiente. Usted piensa que en un supermercado de un sector de altos ingresos, hay más consumo de arroz que en un local de un sector popular. Uno podría entender que no. Pero como hay productos que están exentos del pago de impuestos, lo que algunos sectores cargan y reportan mayor consumo de los productos que están exentos del pago de impuestos, para que al final la carga impositiva sea menor. ¿Y qué está pasando? Que sobre la base de subsidiar o por no gravar a los sectores populares, la gente se está aprovechando de eso, lo que saben del tema tributario, y ningún
ningún producto debe, digamos, estamos subsidiando de manera indirecta también a la gente de más altos ingresos. Claro. Entonces, lo lógico sería en que se ampliara la base y que se mejorara los mecanismos de focalización que tenemos hoy, que son tan buenos. Estoy hablando del programa Supérate y de todo lo que está bajo este componente de programa de ayuda condicionada, aumentar la, digamos, el monto y aumentar la cantidad de beneficiarios, porque se ha demostrado ya, la evidencia empírica dice que es más eficiente usted llegarle por la vía del gasto a los sectores más vulnerables que ampliar la base impositiva y permitir que algunos productos no se graven, porque, como te digo, un producto X, Y o Z de lo que está fuera de la base le va a costar lo mismo a alguien que viene de los sectores más vulnerables que a alguien que viene de los sectores de más altos ingresos. Entonces tú lo que vas a hacer es, vía focalización, vas a identificar a los beneficiarios, a los más vulnerables, y aumento del gasto de estas ayudas condicionadas lo vas a ayudar directamente, en vez de dejar la base abierta para que se aprovechen aquellos que pueden pagar por esos productos los impuestos que deben aplicarse. ¿Cómo sería posible y qué referente tenemos en algún punto de la región de que se pueda grabar de que lo que más tiene? Por ejemplo, en Argentina se trató de pasar, fue una propuesta inicial del presidente Fernández en Argentina, de grabar a los más ricos. Pero ¿cómo se puede hacer eso? O sea, sin que afecte la estructura de generación de empleo y todo esto. Mira, lo que pasa es que hasta ahora lo que se conoce, vamos a ver cuando el gobierno mande la propuesta más amplia. Lo que el gobierno está aspirando es una reforma pequeña, de cerca de 1.7% del PIB. En el entendido de que va a ser una reforma, pero en este momento tú no puedes hacer la reforma que se requiere. La necesaria, sino la posible. La posible, por lo que acaba muy bien tú de señalar, de que estamos recuperándonos de una pandemia. Exacto. Entonces, obviamente aquí lo que se va a hacer es algo más para cerrar déficit, para cerrar brechas y ver en el tiempo cómo se mejora la estructura en términos de eficiencia recaudatoria. Porque, repito, de nada sirve que tú sigas subiendo. Por ejemplo, ya el impuesto a la renta está en 25, ha estado en 27, en algunos casos cerca de 28 también, pero tú no haces nada con subir la estructura tributaria en términos de mayor porcentaje si tú no mejoras la eficiencia recaudatoria. Exactamente. ¿Cuánto podría representar una tasa de informalidad tan alta que llega casi a los 60% de la empleomanía? O sea, gente que tiene pequeños negocios informal y tal, que por lo tanto no tributan de manera directa, sino colateral. ¿Qué tanto afecta si eso se regularizara un poco? Mira, lo que pasa es que aquí hay que tener claro en cuenta algo. Las personas que trabajan en la informalidad no pagan impuestos sobre la renta, pero sí pagan ITEVIS a través de los bienes y servicios. De los consumos, sí. Entonces, aquí lo que habría que ver es cómo tú generas algún incentivo para que las pequeñas empresas y las micros se formalicen. Porque la estructura, el tejido productivo dominicano lo explican en casi un 90% las micro, pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas son muy pocas en términos porcentuales y en términos del empleo que crean. Y obviamente ahí lo que tú tienes que ver es algún mecanismo. Por eso muchos especialistas entendemos que hay que abordar el tema tributario junto con el tema del mercado laboral y la seguridad social, porque es que el mercado laboral es la puerta de entrada tanto para la seguridad social como para el tema del pago de impuestos sobre la renta. Entonces ahí hay que tener el ajuste que tú hagas en uno te va a afectar en otro y viceversa. Yo digo, ahora lo que el gobierno está buscando es una reforma relativamente pequeña, de 1.7% del PIB, para no maltratar la recuperación económica. Este es un primer paso. Yo creo que ningún gobierno en este momento, dada la experiencia de lo que pasó en Colombia, de lo que tú hablas en Argentina, puede venir con una reforma
y que de 3%, de 4% del PIB, porque eso sería explosivo en términos sociales. Ujú. ¿Y cuál la base tributaria? Tenemos para dónde hacer un poquito más elástica, porque una de las quejas de nosotros, los clase media, Ujú. es que, digo, no, que la base impositiva de este país es muy corta con relación a la región. Que nada más tenemos, qué sé yo, ¿cuánto que dicen? Un 14. Sí, menos de un 14, Esa, 13,9, 13,8. exacto. Entonces, pero nosotros tenemos entonces que subsidiar una serie de servicios, por lo cual nosotros pagamos al Estado un montón de impuestos que tenemos entonces que nosotros que complementar nuestra carga de gastos, como lo que hemos dicho en otras ocasiones, pero no nos cansamos de decirlo. Por ejemplo, hay que poner tinaco, hay que poner reja en la casa porque la seguridad no sirve, hay que poner inversor porque el alumno finalmente no Uno termina. mismo tiene que autosatisfacer sus necesidades. Los niños no pueden estar en la escuela pública todavía porque no estamos al nivel, hay que pagar un colegio extra. O sea, hay un montón de cosas, hay que tener transporte para llevar a los niños al colegio que no te lo da el Estado. O sea, tú pagas impuestos, pero como que el Estado no te devuelve nada. Entonces, las carreteras que uno paga impuestos para que la construya, entonces tiene que pagar más impuestos después para poder cruzar por ella. ¿Y cómo diablo que vamos a comprender esto? Mira, yo estoy muy de acuerdo contigo. Por eso me llamó la atención positivamente el hecho de que se hablara de ir cortando exenciones, especialmente en aquellos sectores que esas exenciones no crean necesariamente empleo. Aquí hay empresas que se les subsidia el combustible, mientras los ciudadanos normales tenemos que pagar altos impuestos por el combustible. Dicho sea de paso, ahora se está subsidiando transitoriamente, pero por ejemplo, empresas que generan electricidad y que hace tiempo que están apagadas importan combustible y venden combustible y tienen una rentabilidad con eso. Oye, una cosa increíble, Fabricio, este asunto. Estamos conversando con Fabricio Gómez Mazar, economista, a propósito de este tema de la reanudación del diálogo y este tema de la reforma fiscal. Pero, ¿cómo diablos es que logran eso, Fabricio? No, porque te digo, ha habido un proceso de contrarreforma. Por eso las reformas tributarias no han rendido el efecto, porque el gobierno manda una reforma tributaria, pero ese mismo año es altamente probable que busquen alguna ley de promoción sectorial o de incentivo sectorial que termine dándole exenciones. Entonces te distorsiona la estructura tributaria. La estructura tributaria es una orquesta, y si tú sacaste un trompetista o sacaste al güirero, ya no te va a sonar igual. Entonces es un poco eso, porque hay muchos especialistas que se matan, nos matamos haciendo diseños para que se termine a tal sector, a tal cosa, y de repente en el Congreso te aprueban una ley de exención a un sector específico que pagaba impuestos y que ya no va a pagar impuestos en lo adelante. Entonces eso te distorsiona todo. Yo creo que aquí todo el mundo debe pagar impuestos. Hay una cuantía de las exenciones, hay una cuantía. Claro, es lo que se llama el gasto tributario. ¿De cuánto anda? El gasto tributario anda por arriba del 4% del Producto Interno Bruto. No, pero nada más eliminando eso, tenemos más que lo que necesitamos en esta reforma. Nada más eliminando las exenciones. 1.8, 1.7 que se busque y la hay, y hay más 4 exenciones. Podrían ganar más no haciendo ninguna reforma fiscal y eliminando las exenciones. Exacto. A eso iba, que justamente hoy Guillermo Moreno ha dado esas declaraciones que aseguró que no es necesaria la reforma fiscal para lograr un presupuesto sin déficit. Y entonces él decía que es posible mejorar la calidad del gasto público, que también eliminar el déficit y el endeudamiento programado en este proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para el año entrante, y sugirió implementar acciones que garanticen la mejoría en la calidad del gasto público y el aumento de las recaudaciones, aún en ausencia de la reforma fiscal. Y entonces entre estas propuestas se encontraba la de desarrollar una estrategia para eliminar progresivamente la elusión y evasión fiscal. Y las exenciones. Y las Bueno, exenciones, lo que pasa es que hay ahí como una respuesta circular para mejorar o para modificar el tema de las exenciones. Hay que ir al Congreso y aprobar una nueva ley para modificar esas leyes sectoriales. O sea, hay que ir como quiera, y eso es una reforma. Y hay algunas que tienen cierta, en principio, por ejemplo, el tema de la frontera, la ley de que la incentivo profronterizo, que haya algunos rubros
que de consumo masivo que no paga impuestos, que eso se puede Y mantener. a veces hacen trampitas, fabrican allá para distribuir aquí. Sí. Mira, Bueno, hay un refresco que lo fabrican todo allá y lo distribuyen nacional. Sí, hay No que, sé yo cómo funciona conozco eso. bastante bien el tema. Pero aquí hay temas, digamos, para uno verlo. Yo creo que la política pública tiene que apostar a cosas, o busco la justicia fiscal o distorsión. Yo sé que hay sectores que tienen una tradición histórica y que es difícil, porque uno compite como país con el resto de la región. Me refiero fundamentalmente al turismo y al sector zona franca. Zona franca, por ejemplo. ¿Cómo tú le sacas la exención a la zona franca? Esos son sectores especiales y además tienen un impacto comprobable en el empleo. O sea, ahí hay una relación directa. Y si el presidente le dice a Paliza, mira, localízame a Fabricio, hay que me dé 3 ideas de él para la reforma posible. Bueno, yo le diría al presidente que me contrate porque yo soy economista. Es la primera. ¿Me entiendes? Porque yo soy economista y amigo de él, además. No, pero fuera de broma, fuera de broma. Fuera de broma. Bueno, yo creo que la apuesta por un... Mira, a mí me gusta la idea, y mira, yo no soy neoclásico ni nada de eso, pero creo que ya las estructuras tributarias, fundamentalmente el impuesto a la renta y el ITEVI, ya es más efectivo bajarlo un poco y tratar de ampliar la base lo más posible. Eso es lo que yo creo. Ah, bueno, porque entonces esas son siempre las luchas teóricas de manejo de la economía. Uh-huh. Lo que pasa es que, mira, tú no haces nada subiendo impuestos Y o aumentando la bajándolos evasión. de 25 a 28 si la eficiencia recaudatoria no mejora, porque la cura va a ser peor que la enfermedad. Claro. Tú lo que estás castigando a los pocos que pagan. Exacto, y sobre todo nosotros la clase media, que no nos libramos de una. Yo sé que ahí, por ejemplo, hay nuevos... Mira ahora, se puede decir, una figura impositiva que debe estar ahí y que va a salir seguro. Lo que se llama el impuesto tecnológico, a la tecnología o al downstreaming. Mira qué pasa. Muchas de las cadenas que dan servicio que tú y yo compramos son empresas que están registradas en paraísos fiscales, en otro país, por ejemplo. No quiero mencionarlas, pero ustedes conocen, tanto de downstreaming como de que te ayudan a llevar comida a domicilio. Usted paga con esa empresa a una tarjeta, pero el consumo va a un tercer país y esa gente le pagan un porcentaje de servicio a las personas que trabajan en el territorio. Pero esas empresas que tienen grandes ganancias que las generan en este país no pagan impuestos. Entonces hay que buscar, y ya otros países, creo que Chile comenzó a poner un impuesto, ¿verdad? No muy alto para no afectar tampoco la digitalización, pero un impuesto que refleje un poco lo que mueve ese sector. En este país yo aceptaría, por ejemplo, un impuesto a Netflix, al downstreaming, estoy hablando de empresas, perdón, al downstreaming que uno tiene, también a estas empresas de Uber, de Cabify, de todo eso, pero sujeto a que se desmonte gradualmente el impuesto selectivo a las telecomunicaciones. Ok, que haya como ahí un reordenamiento o como se decía antes. Bueno, mi experiencia es que con eso se grabaría, como siempre, la clase media, que es la que consume Netflix, la que compra en Amazon, la que consume ese tipo de... Espérate, sí. Entonces lo grabarían y cuando se desmonte el impuesto a las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones mantendrían su precio, como siempre. Que aunque tú le bajes los impuestos, ellos siguen con lo que tú haces que lo beneficia. Recuérdate que el 10% del impuesto selectivo a las telecomunicaciones, cuando tú miras tu factura, es lo que tú consumiste, a eso le aplican 10%. O sea, no, y las empresas de telecomunicaciones solo actúan como agentes de retención en ese caso. Y si ellos ven, por ejemplo, que ya los clientes no van a pagar ese impuesto y le suben el 10% a su factura, a los precios del servicio. Eso tú lo mueves promoviendo la competencia. Eso, al final... Hay que ver, porque ellos todos se juntan como la empresa de agua para subir los precios. Ya hay un cartel, bueno, eso hay que
mirarlo bien. Pero lo que te quiero decir, hay que ser creativo ahora y aspirar a una reforma que le permita al gobierno cerrar la brecha, porque hay que reconocer que el gobierno ha invertido, ha comprado vacunas a tiempo, claro. Hemos tenido un programa de vacunación exitoso, ha hecho de todo lo que era posible y eso ha permitido que la economía se recupere. Estamos recuperándonos en turismo, en zona franca, incluso los propios tapones son el resultado, entre otras cosas, además de nuestro desorden natural, de que la economía se está recuperando. Sí. Entonces, obviamente, yo quiero llevar este mensaje a los sectores, digamos, empresariales, tanto micro, pequeño y mediana empresa. Decir algo, miren, nosotros hemos tenido una transición de la crisis a la recuperación pospandémica con costos sociales relativamente muy bajos. Aparte del tema de la criminalidad que ha estado subiendo, que también es resultado un poco de eso, lo que uno puede proyectar es que para ahora, luego de la pandemia, vamos a necesitar un Estado más fuerte que vaya en auxilio de los sectores más vulnerables. Lo que estamos viendo en los barrios populares, yo ayer comenté con un querido amigo del gobierno, una de las maneras, una propuesta, ¿no?, para bajar la violencia que se está dando en los sectores populares y en la vulnerabilidad social, es intervenir esos sectores con programas múltiples de asistencia social. Porque ¿qué está pasando? La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad, no solo de los sectores muy bajos, sino también hasta de la clase media. Porque la recuperación económica va por fase. Se va recuperando las empresas, pero el empleo se recupera de forma más lenta. ¿Y qué está pasando en el mundo entero? Que quienes están recuperando el empleo de forma más lenta son las mujeres y los más jóvenes a nivel global. Entonces, en lo que eso llega, ya que quitamos el Quédate en Casa y el PATI y otros programas y el FASE, que fueron programas que resultaron ser exitosos para enfrentar la crisis económica que produjo la pandemia, vamos a concentrarnos en los sectores más bajos, populares, que cuando llegue el ministro de la Presidencia, el ministro de Interior y Policía, a hablar de recoger armas y de bajar la violencia, que llegue también el plan social de la Presidencia, los comedores económicos. Pero mira, por ahí tú has puesto un punto por ahí para recaudar impuestos. Vamos a subir un impuesto drástico al uso a las armas. Por ejemplo. Sí, Sí, porque es que al final... Porque siempre se le carga el ron, la cerveza y cosas. Eso tiene sentido, porque lo que más justificación tiene para usar armas son los negociantes, los dueños de negocio, y eso pueden pagar un impuesto más alto. Sí. O sea, porque hay gente que saca armas de fuego sin necesidad de usarla, nada más para exhibirla. Y la drasticidad, apretar más la drasticidad de armas ilegales, claro, para que el que tenga un arma tenga que comprarla. Mira, y el tema de las placas, hay que decir... Las placas también aguantan un poco. Esto está vigente desde el año 2000. Sobre todo los carros de lujo. Pero que no se ha aplicado. Recuérdate que en la última reforma, del año 2003, que está vigente pero que no se aplicó, era el 1% del valor del vehículo para pagarlo anualmente por la placa. Eso es justicia fiscal. Eso va a ser bien. ¿Y la explotación minera aguanta un poco? ¿Cómo? La explotación minera aguanta un poco. No, pero eso tiene un canon especial. Recuérdate que los contratos mineros, después del contrato de la Barrick, tiene un canon especial. Es decir, tiene porque es una industria atractiva, tiene una estructura tributaria especial más alta que la del promedio de los demás sectores. Y yo no sé si el gobierno quiere entrar en modificar eso, luego de todo el lío aquel de la Barrick que hubo que rehacer el contrato. Bueno, estamos conversando con Fabricio Santana sobre... Oye, que Fabricio Santana, Gómez Mazara. Fabricio Gómez Mazara, sí, Fabricio Gómez Mazara. Sobre el tema de la reforma fiscal y que se ha abierto hoy fuertemente esta situación en el marco de las mesas del diálogo que ha propuesto el presidente, uno de los temas a discutir. Mira, yo quisiera darle un tip antes de despedirme y gracias por la invitación. Yo quisiera darle un consejo a Luis Rodolfo Abinader, honorable señor presidente de la República. Le digo Luis Rodolfo porque así le decía cariñosamente su padre,
que era una gente muy querida por todos nosotros. Mira, decirle que esta vez no sea vocero de su gobierno, que para la discusión de la reforma designe un vocero, ya sea el ministro de Hacienda o de Economía, Planificación y Desarrollo, o un vocero que ellos entiendan ahora tenemos un profesional que es nuestro amigo Homero Figueroa, que esta vez no se ponga el traje de ser vocero de su gobierno, porque las discusiones de las reformas tributarias... Lo que pasa es que él es economista, Fabricio, es un tema también. Por le apasiona esa vaina. Por eso lo estoy diciendo, porque él es un profesional. Es difícil no poder hablar de algo que te gusta y de lo que te has formado. Exacto, él es excelente. Pero buen consejo que tú le estás dando. Y político, pero quiero decir, porque es que eso lesiona los liderazgos. No hay manera, porque es que nadie quiere pagar más impuestos. Entonces, oye, ¿cómo que se llama el nombre? Impuestos. No se llama diálogo, ni consenso, ni nada de eso, se llaman impuestos. Y como dicen los norteamericanos, de la muerte y los impuestos nadie se salva. Entonces yo quisiera decirle al honorable señor presidente de la República, a Luis Rodolfo Abinader y Corona, que se resista a la tentación de cualquier profesional de la economía y político y presidente de la República, y que se sustraiga de ser vocero del tema de la reforma, que se busque un fusible para que su liderazgo no le dé un cortocircuito. Ahí está un titular para noticias. Dios mío, fuerte el consejo de Fabricio Gómez Mazara, y qué bueno que utilizó la Radio Realidad como canal para que se lo hagamos llegar, ¿no? Para que se escuche. Sí. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, querido, y siempre a su orden. La Radio Realidad de Iván Ruiz, como la vida misma.